Definición de golpe de Estado: desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y el actual gobierno que tenemos en Moncloa son todos unos golpistas. Las intenciones golpistas del gobierno de Pedro Sánchez. Durante el día de hoy hemos visto, además, con verdadera preocupación, cómo desde la tribuna del Congreso de los Diputados y desde las tribunas mediáticas correspondientes a los medios de comunicación que hablan al dictado de la izquierda y al dictado del Gobierno, se ha sometido a los jueces a una presión intolerable y a una amenaza constante. Hoy, en la tribuna del Congreso, a gritos se ha llegado a decir que ninguna toga iba a limitar la capacidad del pueblo para autogobernarse, a la vez que en los medios de comunicación de la izquierda, durante toda la mañana, en un ejercicio intolerable de presión a los tribunales, se ha denominado como golpistas a los propios magistrados que tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de nuestra Constitución. Nosotros tenemos muy claro que los jueces, que los tribunales, que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen el deber, tienen el derecho y tienen la responsabilidad precisamente de vigilar al poder político y de recordarnos a los políticos la obligación de cumplir con las leyes y, por supuesto, de respetar los preceptos constitucionales. Bueno, pues ahí habéis escuchado a Santiago Abascal, el líder de Vox, en esa declaración que hizo acompañado de todos los diputados del grupo parlamentario Vox ayer en el Congreso, ¿no? Ante esa infamia absoluta, como fue ese pleno celebrado por la tarde, en donde se aprueba esa eliminación de la sedición, la malversación y el asalto a la justicia, el asalto al Poder Judicial y también el asalto al Tribunal Constitucional. Nos lo decía OK Diario, ese golpe consumado al Estado de Derecho, ese golpe consumado a la justicia, ese golpe de Estado, hemos visto la definición hace unos minutos, de Pedro Sánchez, que deroga la sedición, rebaja la malversación y asalta el Poder Judicial. El gobierno de Pedro Sánchez al servicio de todos los delincuentes, el gobierno de Pedro Sánchez al servicio de todos los enemigos de la nación. La Gaceta de la Iberosfera, que lo decía bien clarito: la izquierda y el separatismo aprueban esa reforma penal que suprime el delito de sedición, rebaja el de malversación, y esa imagen del golpista rufián con el golpista Félix Bolaños. Por supuesto, cheque en blanco para los golpistas catalanes, cheque en blanco para cualquier golpista e independentista en muchas de las regiones de España, y cheque en blanco para poder robar dinero público con la excusa de que, bueno, no me lo voy a gastar para mí, sino para cuestiones políticas, como puede ser en Cataluña el procés. Impunidad absoluta para robar. Eso es lo que es la modificación del delito de malversación. Como digo, lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados es una infamia absoluta, es una fecha negra para la historia de España, para la historia de este régimen constitucional que tenemos, ¿no?, desde el año 78, que por supuesto se está yendo por el sumidero. Nos decía Contando Estrellas los artículos de la Constitución que Pedro Sánchez viola para liquidar la independencia del Poder Judicial. Son concretamente dos: el artículo 122 y el artículo 159. El artículo 122, hablando de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, que se eligen 3/5 o la mayoría de 3/5 para elegir a los miembros, tanto del Congreso como del Senado. Eso se ha modificado con la reforma presentada ayer, y también el artículo 159, como digo, ambos, tanto el TC como el Consejo General del Poder Judicial, también el Tribunal Supremo y otros órganos judiciales. Por cierto, en 2016, que el PSOE dijo que esa mayoría de 3/5 era necesaria para preservar el pluralismo. 6 años después, digamos que no es que les guste mucho, ¿no? Y bueno, como digo, pues absolutamente lamentable, absolutamente vergonzoso lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados. Vox, Partido Popular, Ciudadanos, que intentaron que ese pleno se suspendiera porque se habían presentado esas medidas cautelarísimas al Tribunal Constitucional, que tenía en este caso que resolver los diferentes recursos presentados, y Meritxell Batet al final permitió
que ese pleno se celebrara. Pepa Millán, senadora de Vox, que ponía en Twitter: hoy hemos asistido a la ruptura del orden constitucional. La democracia ha sido sustituida por las imposiciones de Sánchez y la soberanía nacional ha sido sustituida por la voluntad de las minorías separatistas y del brazo político de ETA. Han secuestrado al pueblo español. Al final hay que ser conscientes que el Partido Socialista, que por supuesto Partido Socialista y España son términos antónimos, Partido Socialista y democracia son términos antagónicos. O hay democracia o hay PSOE, o hay España o hay PSOE, pero ambos no pueden pervivir. De hecho, o sobrevive España o sobrevive el Partido Socialista, pero uno de esos dos elementos obviamente va a desaparecer de aquí a poco tiempo. Esperemos que sea ese partido corrupto, ese partido criminal, como es el PSOE. Son 120 años de historia corrupta y criminal. El Partido Socialista siempre ha tenido como objetivo destruir España. Ha sido el único objetivo que ha tenido el PSOE en sus 120 años de historia: destruir España, ni más ni menos. Ya lo intentaron en su momento, en el 33, 34, 35, 36... Solamente es que le salió muy mal, claro, con toda la violencia, quema de conventos, persecución de derechistas, el paracuellos y la destrucción absoluta. Y bueno, pues evidentemente provocaron luego un conflicto que por suerte perdieron. De ahí a lo mejor esa obsesión que tienen completamente con Franco y con profanar tumbas, ¿no? Los socialistas, que han aprendido de los errores del pasado, y bueno, ahora digamos que los golpes y la destrucción de España pues lo hacen con palabras bonitas, desde el Parlamento, asaltando todas las instituciones con alevosía y nocturnidad para que el pueblo español no se entere, utilizan a todos los medios de comunicación para aborregar y para lobotomizar a la población, arruinan a todo el mundo para crear una sociedad dependiente en donde te puedan comprar el voto y las voluntades, etcétera, etcétera. Pero están haciendo lo mismo que hace 80 años, solamente es que bueno, pues sin pegar tiros, sin crear checas y sin fusilar a la oposición en paracuellos. ¡Pero están haciendo lo mismo! Porque el único objetivo es la destrucción de España. Lo que pasa es que 80 años después, pues digamos que han aprendido en este caso, ¿no? Y ahora, como digo, lo hacen con palabras bonitas y utilizando pues a toda esa masa de medios de comunicación para aborregar, a toda la sociedad. Y por cierto, también con la complicidad de la oposición, entre ello el Partido Popular. Me recuerda mucho a la oposición venezolana, antes de que Maduro, bueno, Chávez, ¿no? Y luego Maduro, pero principalmente Chávez, se perpetuase en el poder. También había una oposición de cobardes diciendo: bueno, seguro que no pasa nada, seguro que un tribunal prostituido le para los pies a este dictador. Y fijaos cómo está Venezuela, por cierto, que no olvidemos que sigue siendo el país más rico, debería de ser el país más rico de Sudamérica, y están todos en la ruina, en la miseria y pasando hambre. España agonizando y la gente no se entera de nada. El jefe del Estado está de felpudo, Felipe, y parte de la oposición, entre comillas oposición, el PP, bailando la conga. Mientras España agoniza, la democracia desaparece y un dictador psicópata que, si alguien se piensa que va a dejar por las buenas el poder después de las próximas elecciones, por favor, que deje de ser un puñetero ingenuo. Que un psicópata no deja el poder por las buenas, evidentemente. Pero bueno, ese psicópata que estaba en Europa, que por cierto no ha participado en ninguna de las votaciones de ayer, no sea que si todo sale bien para nosotros, es decir, para España, y quien termina desapareciéndose el PSOE, no sea que dentro de 10, 20 años tengan responsabilidades penales todos estos golpistas. Por eso, si os dais cuenta, Pedro Sánchez no votó ayer. No votó nada ayer Pedro Sánchez. Estaba en Europa y no votó. No sea que dentro de 20 años todos sean condenados por alta traición, estos golpistas. Y yo no voté, así que me voy de rositas. ¿Qué os creéis? ¿Que el psicópata no tiene todo pensado? El psicópata tiene todo pensado. Bueno, decía ayer Pedro Sánchez: en Europa, la derecha y la ultraderecha deben comprender que no todo vale, hay que respetar la democracia. Y dice el psicópata que en una democracia los poderes emanan del pueblo. ¿El psicópata sabe lo que es una democracia? Porque precisamente una democracia implica un Estado de Derecho, 3 poderes independientes y principalmente un poder judicial para, digamos, bueno, frenar el abuso del poder político que puedan tener determinados individuos sobre la sociedad, sobre el pueblo. Una democracia no es meter una papeleta cada 4 años en una urna. También hay elecciones en Venezuela y Corea del Norte y no creo que sean democracias. Una democracia tiene que tener instituciones fuertes. Tiene que tener contrapesos.
tiene que tener 3 poderes diferenciados, tiene que tener un poder judicial independiente, tiene que tener prensa libre, tiene que tener muchas cosas. Si un estado o una nación quiere hacerse llamar democrático, lo de menos es meter un cacho papel en una urna, que también lo meten en Venezuela, en Corea del Norte y en Cuba. También cada 4 años hay elecciones. ¿Son democracias? No, evidentemente, no. ¿España es una democracia? Pues la verdad es que complicado, sinceramente, y menos claro, en unas elecciones que sí, es cierto, nos ponen urnas, ¿no? Para que metamos papeletas. ¿Con qué? Con una ley electoral injusta, el voto de todos los españoles no vale lo mismo. Unas elecciones en donde el PSOE sale dopado, con millones de votos comprados. Encima, lo de las elecciones... Bueno, se podría discutir si lo que realmente tenemos en España son elecciones de verdad, y realistas, y justas, que probablemente no las sean tampoco. Felipe Sicilia Corleone, ayer en el Congreso de los Diputados. Quisieron parar la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido, ¿no? Recordando el 23F, por cierto, hablando aquí de la Guardia Civil, 300 guardias civiles asesinados por ETA, defendiendo la democracia en Vascongadas. ¿Sabéis ahora con quién pacta el Partido Socialista? Con ETA. 300 guardias civiles asesinados por ETA, Felipe Sicilia Corleone, hablando de tricornios, es decir, de la Guardia Civil, cuando ahora el Partido Socialista pacta con la ETA. Presupuestos por presos. Y estas declaraciones de Felipe Sicilia, de un golpista, como todo el gobierno, que son golpistas, es intolerable completamente. Fijaos lo que le respondía a un periodista, Antonio Naranjo. Usted no tiene ni vergüenza ni corazón, es indecente lo que hacen y lo que dicen. Están buscando un enfrentamiento que irresponsable. Si yo me pregunto, ¿está buscando un enfrentamiento civil el Partido Socialista, que por supuesto está envenenando la democracia o la convivencia como siempre han hecho? ¿Buscan destruir España como siempre han hecho? ¿Están buscando otro conflicto el Partido Socialista? La historia se repite. Lo que pasa es que generalmente se repite y no suele cambiar. Pero bueno... Decía Pablo Echenique también que la democracia estuvo al borde del abismo. Dicen que los golpes no se dan con fusiles y tiene razón, ahora se dan desde el Parlamento por parte del presidente del gobierno, como ha hecho Pedro Castillo en Perú, que yo ahora mismo, sinceramente, envidio la democracia de Perú, porque es mejor que la de España. Pero bueno, dicen que también se dan con televisiones. Para que el golpe triunfe hay que crear el clima, y es verdad. Es cierto, ahí están todas las televisiones, al servicio del gobierno de Pedro Sánchez, al servicio de una banda de golpistas, para lobotomizar a toda la sociedad, para adoctrinar a toda la sociedad, para aborregar a toda la sociedad, y que la sociedad acepte el golpe de estado por fascículos del gobierno de Pedro Sánchez, que acepte que no haya un poder judicial libre e independiente, que acepte que se drogue el delito de sedición, que se reforme la malversación, que vayan a controlar el Tribunal Constitucional para poder hacer y deshacer lo que les dé la gana, y por supuesto para poder perpetuarse en el poder, vamos, lo máximo posible. Tiene toda la razón Pablo Echenique, si es que no lo oculta. Están utilizando esos medios de comunicación, evidentemente. La Secta, Lo País, Telecirco, Cadena SER, Televisión Espantosa. Todos los medios de comunicación al servicio del golpista de Pedro Sánchez, efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, ya he dicho antes, ¿no? Que España agoniza, ¿no? Y que la gente no se entera de nada, evidentemente. Parte de la oposición, como es el Partido Popular, está haciendo la conga y esperando a elecciones, que vamos a ver si las hay, que está por ver. Y si las hay, si son limpias, que está por ver también. Y yo me pregunto, ¿dónde está el jefe del Estado? El artículo 61 de la Constitución, que deja bien claro cuál es el funcionamiento del jefe del Estado, el correcto funcionamiento de todas las instituciones, el cumplimiento de la Constitución y las leyes, garantizar todos los derechos de todos los ciudadanos en todas las comunidades autónomas. En Cataluña no se puede estudiar en español, por cierto. Artículo creo que es el 61 de la Constitución, si mal no me equivoco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un discurso en Nochebuena a decir que todo está muy bien? Garantizar el cumplimiento de todas las instituciones, garantizar el cumplimiento de la Constitución, cumplimiento de las leyes, del ordenamiento jurídico vigente, garantizar los derechos de todos los ciudadanos en todas las regiones españolas. Qué poquita democracia tenemos en España, si nos damos cuenta. Qué poquita democracia, ¿no? Pero bueno, como digo, lo más grave también, las terminales mediáticas de extrema izquierda, del gobierno. Como en este caso Lo País. Fijaos lo que decía ayer Lo País, ¿no? La derecha política y judicial intenta burlar al Congreso bloqueando la reforma legal en marcha. Y decía Vox, la serie El País siempre al servicio del PSOE. La radio y el periódico que intoxicaron a la opinión pública durante el 11M con informaciones falsas, ahora persiguen a los jueces. Son las terminales mediáticas de un gobierno que da un golpe de estado. Que en una democracia el gobierno no es absoluto.
no es omnipotente. Al igual que el Congreso, hay unas reglas de juego. Y si no las cumples, te tienen que parar los pies. No es absoluto un gobierno, no es absoluto un poder ejecutivo, no es absoluto un Congreso. Y menos este Congreso lleno de delincuentes, que es lo único que hay. No es absoluto. Hay reglas del juego, y si te las saltas, claro que te tienen que parar los pies. Porque eso es una democracia, señores. Que parece que alguno todavía no se ha enterado. Pero bueno, Pablo Iglesias. La serie El País sigue en la línea de Pablo Iglesias. A los golpistas hay que tratarlos como golpistas. Con esta demonización. Pretenden justificar la persecución contra los jueces que están defendiendo la democracia frente al golpe de Pedro Sánchez al Estado de Derecho, ¿no? Y yo me pregunto para cerrar, ¿va a hacer algo el Partido Popular y Feijóo ante todo esto? ¿O van a esperar a qué? A elecciones. ¿Va a hacer algo el Partido Popular y Feijóo ante todo esto? ¿Van ya de una puñetera vez a ser conscientes de que hay que presentar una moción de censura urgentemente? No sé. Fijaos qué tuit he rescatado, ¿no? Bildu es legal porque el PP se negó a ilegalizarlo. Podemos es decisivo porque el PP lo promocionó en La Sexta. Esquerra es decisivo porque el 155 del PP fue ridículo. Sánchez es presidente porque Rajoy no quiso convocar elecciones. El PP es el cáncer. Yo no sé si el PP es el cáncer o no, pero lo que sí que sé, que lo llevo diciendo mucho tiempo, es que el PP es el responsable número uno, junto con los medios de comunicación, de todo lo que está sufriendo España y de cómo España está agonizando. Porque es el Partido Socialista el que se está aprovechando de todo esto. Y por cierto, en las próximas elecciones generales, y con eso termino, si es que las hay, ¿no? Y son limpias, que está por ver lo primero y lo segundo, va a haber dos opciones, ¿no? La primera opción es votar al Partido Popular. Quien vote al PP sabe que va a estar votando algo que no va a hacer nada. La segunda opción será votar a Vox. Si votas a Vox, toda la ideología basura socialista será derogada, todos los chiringuitos serán eliminados, todas las subvenciones a los medios progres palmeros serán eliminadas y el adoctrinamiento socialista en la educación se eliminará. Por tanto, tú decides qué es lo que quieres hacer. Si votas al Partido Popular, seguirá la basura ideológica progre, seguirá el adoctrinamiento progre en las aulas, seguirán los chiringuitos socialistas, seguirán las subvenciones a los medios socialistas, y que va a implicar que 4 años después pueda volver al poder el Partido Socialista. Así que si hay elecciones y son limpias, no cometas nunca más el error de votar al Partido Popular, el responsable número uno de que España esté agonizando. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de viernes 16 de diciembre, como siempre. Si os ha gustado, le ponéis like, os podéis suscribir y dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.